Retomamos este ejercicio de la lección divina, tomando los textos que nos trae la palabra de Dios para el próximo domingo, 9 de febrero, quinto domingo del tiempo ordinario. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia, la luz, para penetrar esta palabra, para acogerla en el corazón, para hacer que ella sea guía de nuestros pasos, para que ilumine nuestra vida. Vamos a tomar las lecturas. La primera, tomada del profeta Isaías, en el capítulo 58, los versículos 2 a 10. Si partes tu pan con el hambriento y ofreces tu techo a los desamparados, si ves a alguien desnudo y le das ropa y no te desentiendes de tu semejante, brillará tu luz como el amanecer y sanarán muy pronto tus heridas. La libertad guiará tus pasos y te irá protegiendo la gloria del Señor. Invocarás al Señor y Él te atenderá. Le pedirás ayuda y te dirá: aquí estoy. Si dejas libre al oprimido y renuncias al ademán despectivo y a las palabras maliciosas, si te privas del pan para dárselo al hambriento y satisfaces la necesidad del indigente, surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad se hará como la luz del mediodía. Bien, esa es la palabra del profeta Isaías. Quiero que leamos de una vez el Evangelio, pues en la luz del Evangelio vamos a interpretar esa primera lectura. El Evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 5, los versículos 13 a 16. Jesús proclamó las bienaventuranzas y luego siguió diciendo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué la salarán? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada al suelo y que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada encima de la montaña, y nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, sino que se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Así debe brillar su luz ante los hombres, a fin de que vean el bien que ustedes hacen y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay dos palabras en los dos textos que tenemos que son iluminativas de todo lo que vamos a decir. Las palabras sal y luz. El Señor nos pide que seamos en el mundo una luz, que seamos en el mundo sal. ¿Cómo hacerlo? Nos podemos preguntar muchas veces. La palabra de Dios tiene que ser aterrizada, pudiéramos decir. Podemos encontrar de qué manera podemos llevarla a la práctica. Y la primera lectura nos habla precisamente de eso. Ser sal y ser luz del mundo se hace
a través del ejercicio del amor, de la caridad, de la solidaridad con los demás. La primera lectura está tomada del capítulo 58 de Isaías, ya lo que se llama el tercer Isaías, un texto que probablemente se escribió una vez que los judíos regresaron de Babilonia después de la cautividad, ya por allá, hacia el año 400, quizás un poco más. Regresaron en gran pobreza. Los ricos, y había judíos ricos en Babilonia, se habían enriquecido allá, prefirieron quedarse allá en su riqueza. Los pobres, llenos de entusiasmo por regresar a la tierra, por conocer ese país de sus padres, probablemente habían nacido todos ellos en Babilonia, les habían hablado de esa tierra que Dios les había dado, del templo que ya no existía, maravilloso templo de Salomón. Y entusiastas quisieron venirse. El profeta Isaías les había anunciado que sería un viaje triunfal. Se vinieron y ¿qué encontraron? Un país desolado, un país muy deshabitado, un país pobre, inmensamente pobre. Y padecieron una inmensa pobreza. Lo que nos dice aquí este texto de Isaías es la radiografía de lo que pasaba entonces. No olvidemos que esa palabra de Dios nos habla de la realidad del hombre. No inventa una realidad, sino que la describe, y es lo que está haciendo aquí. Cuando nos dice este texto, si partes tu pan con el hambriento, ¿qué significa? Que había hambrientos, que había gente que padecía hambre. Si ofreces tu techo a los desamparados, había algunos que no tenían dónde vivir, las casas habían sido destruidas, se podían alojar en cualquier cobertizo. Si ves a alguien desnudo y le das su ropa, también eso pasaba. Hambre, sin techo, desnudos. Y no te desentiendes de tu semejante, si no haces que ese que sufre sea insensible para ti, sea una persona que tú no tienes en cuenta. Si no te desentiendes de él, si le prestas la mano, si le ayudas, si le das de comer, si lo acoges, y además, claro está, si lo vistes, entonces brillará tu luz, le dice el Señor a los judíos. La manera de ser luz es esa. No basta decir, soy yo la luz del mundo, una luz que brilla, pero que no hace nada, que no calienta, que no transforma. Brillará tu luz como el amanecer. Será el amanecer de un nuevo día, de un nuevo mundo que viene. Sanarán muy pronto las heridas. Las heridas eran precisamente esas situaciones que se vivían de pobreza terribles en ese momento. La manera de sanarlas está precisamente allí. Es una voz y una palabra que hoy, en el mundo de hoy, podemos decir que es muy actual. Hay una palabra que está aquí que me interesa mucho. La libertad guiará tus pasos. La libertad. Ellos creían que estaban en la libertad. Habían pasado en la cautividad.
casi que en la esclavitud. Habían pasado unos cuantos, bastantes años. Habían venido soñando en la libertad, pero la libertad no la van a encontrar, sino cuando encuentran la solidaridad con los demás. La verdadera libertad es la que libra del egoísmo, de la soledad, de la indiferencia ante los demás. Esa libertad de todo eso que nos pone en disposición de los demás. La libertad guiará tus pasos, te protegerá la gloria del Señor. Queremos la gloria del Señor. Les he hablado muchas veces de la palabra gloria, de cómo nosotros pensamos que le damos la gloria a Dios y gritamos gloria y muchísimo fuerte decimos gloria a Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios respecto de gloria? Dice, y la gloria del Señor te irá protegiendo la gloria del Señor. La gloria del Señor nos protege. No es una alabanza solamente que le damos al Señor. Lo debemos alabar, lo debemos bendecir. Pero la gloria del Señor es su acción salvadora para nosotros. Si yo, según la lógica del texto, me ocupo del que sufre, Dios se ocupa de mí. La gloria salvadora de Dios viene expresamente a mí. Esa gloria del Señor que será invocada. Invocarás al Señor, Él te escuchará. Le pedirás ayuda y te dirá, aquí estoy. Hermoso texto. Invocarás al Señor y Él te atenderá, te escuchará. Y lo vas a llamar y Él te dirá, aquí estoy. ¿Dónde está? Está ahí en la historia. Está en ese pobre que sufre. Está en ese que necesita. Es allí donde lo vamos a encontrar. No lo vamos a encontrar de otra manera. No lo vamos a encontrar quizás en las nubes del cielo. No, es allí, en la tierra, muy terreno, en el rostro de todos los que sufren, donde Él se va a aparecer. Pero hay más todavía. No solamente nos dice, aquí estoy presente, soy el que no olvida, soy el que no abandona. Si dejas libre al oprimido y renuncias al ademán despectivo y las palabras maliciosas. ¿Qué supone ese texto? Ese texto supone que también había oprimidos, que dentro de ese grupo que vino había unos más poderosos que otros, que abusaban los unos de los otros, el más poderoso del más desvalido. Si haces el ademán despectivo, ese ademán que es un gesto de la mano que señala al otro, si eso es despectivo, esto es, si muestra desprecio hacia los demás, ¿qué estás haciendo? El Señor nos dice, no solamente hay necesidades materiales, el pan, el techo, el vestido, que decía al principio, sino que nos dice igualmente aquí, hay otras necesidades quizás más profundas. Esa necesidad más profunda es el respeto de la persona. No solamente darle algo, sino manifestarlo con un inmenso respeto. El respeto que debemos a los demás. El respeto que pasa por no oprimir, por tratar bien a los demás, por no injuriarlos de palabra, como dice el texto, decir palabras hirientes a los demás.
Si te privas del pan para dárselo al hambriento y satisfaces la necesidad del indigente, surgirá tu luz en las tinieblas. Tu oscuridad se hará como la luz del mediodía. Así pues, para hacer luz, el Señor nos dice, tenemos que vivir en la práctica del amor fraterno, de la caridad, de hacer a los demás lo que podamos hacer para que ellos vivan la dignidad de hijos de Dios. Cuando el Señor nos dice, por consiguiente, sean luz en el mundo, sean sal en el mundo, nos está hablando de esto. Ustedes seguramente están pensando en el mundo nuestro, el mundo de los indigentes, habitantes de la calle. Ustedes mismos creo han tenido una experiencia con el Padre Wilson de ir a encontrarlos en la calle. Quizás ustedes en ese momento no se dan cuenta de que estaban viviendo esta palabra de Dios, que quizás iban, claro está, dispuestos a revelarles el amor de Dios, pero tenían igualmente que pensar que es así como se ilumina el mundo. La pobreza, la indigencia, todo eso son tinieblas del mundo, son oscuridad del mundo. Para iluminar ese mundo, hay que partir precisamente de un ejercicio verdadero del amor que Dios ha querido que tengamos los unos por los otros, la preocupación que debemos tener. Es pues esa palabra que nos interroga. La presencia de todas esas realidades en el mundo son desafíos a nuestra fe, son desafíos al amor de Dios que se manifiesta en nosotros. Todo eso hiere el corazón de Dios y Dios quiere que nosotros, en su nombre, nos acerquemos a los demás para llevarles esa luz que es Él. Finalmente es Él mismo, como nos dice la palabra de Dios. Y podemos pasar al Evangelio entonces para decir de qué manera somos luz del mundo. Dice muy bien, aquí hay una pequeña introducción, claro está, para esta lectura que no está en la palabra de Dios. Dice, Jesús proclamó las bienaventuranzas, claro, es el texto que acaba de pasar, las bienaventuranzas. Pues bien, no podemos desligar ese texto de este que hemos dicho, esto es de que ustedes son la luz del mundo, que ustedes son la sal de la tierra. ¿Por qué? Porque para el Señor Jesús, las bienaventuranzas vividas por nosotros, por el discípulo, esas bienaventuranzas son el camino para ser luz y sal del mundo. Las recordamos bien, las bienaventuranzas. La primera de ellas nos dice, tengan un corazón de pobre. Bienaventurados los que tienen un corazón de pobre. Así traduce a alguien, me parece muy bien. Esa bienaventuranza que de ordinario decimos, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esos pobres de que habla allí son los que tienen un corazón de pobre. O sea, que lo primero que hay que hacer es llenarse de la palabra de Dios, del misterio de Dios, de su acción salvadora. Un corazón lleno, soberbio, orgulloso, despectivo, es un corazón que no se llena de Dios, por más que se le abre. Un corazón de pobre es el que acoge la palabra de Dios y acoge las responsabilidades que trae esa palabra. Y después va pasando,
los misericordiosos, los limpios de corazón, los constructores de la paz, los que tienen hambre y sed de la justicia, que no solamente es la justicia entre los hombres, sino la santidad misma de Dios, que llega hasta nosotros. Todos esos son aquellos que el Señor quiere que sean sus discípulos. Y son esos precisamente los que, acogiendo esa palabra, igualmente la de los perseguidos, al final, acogiendo esa palabra, puedan ser sal y luz del mundo. ¿Qué es la sal? Ustedes lo saben muy bien. En el comedor hay sal para que pongamos la sal al alimento si no la han puesto. A veces más quisiéramos. Cuando pretendemos eso, que buscamos darle sabor, un sabor especial al alimento. Y sabemos también que la sal protege, que la sal impide la corrupción. Ustedes no pertenecen a ese mundo de la cultura antigua, cuando no había neveras en la casa, en las casas, y se compraba el mercado cada 8 días, y se compraba la carne para toda la semana. Como apenas llegaba la carne, se salaba, se impregnaba de sal y se colgaba allí en la cocina. ¿Para qué se impregnaba de sal? Para que no se pudriera la carne, no se deteriorara. Protege de la corrupción. Y así pues el Evangelio. El Evangelio nos protege de una corrupción. La corrupción del pecado. La corrupción de tomar un camino que no es el de Dios. La corrupción de tener actitudes que no son las que Dios quiere. De eso nos protege. Pero igualmente nos da un sabor, el sabor propio del Evangelio, la profundidad del Evangelio. Cuando vamos a los demás, hoy, en la manera como lo hacemos, el Papa acaba de hacer de uno de esos gestos que son importantes, que son propios de él. Le habían regalado una moto, como dicen, de las más valiosas, sino la más valiosa. Yo no me acuerdo ni cuál es la marca, pero es maravillosa. Ustedes saben cómo se llama. Una Davidson, yo no sé, Harley Davidson. Harley Davidson. Bueno, y esa la subastaron, no sé por cuántos euros. ¿Para quién? Para los pobres. Ese dinero lo pasó el Papa inmediatamente, lo que se llama Cáritas. Ese movimiento de auxilio a los demás que existe en todo el mundo y que es propio de la Iglesia Católica. He leído en estos días que en España, en la situación dura que han vivido muchos en España, incluso pasando hambre, Cáritas ha tenido un papel fundamental para llegar a los que sufren. Pues bien, eso se llama darle a esos gestos el sabor del Evangelio. ¿Por qué lo hacemos? Pensemos, hay movimientos de ayuda a los demás. Hay personas que lo hacen y Dios lo tiene en cuenta, pero que lo hacen por razones de simple misericordia, compasión por los demás. Incluso diríamos ateos. Yo he conocido personas de esas que se dicen ateos y que tienen un corazón abierto, una ayuda a los demás. ¿Por qué lo hacen? Por una sensibilidad humana. El otro es un ser que necesita, un ser como yo, perteneciente a esta humanidad,
necesita mi ayuda, yo se la puedo prestar. Dios bendice eso. Pero cuando nosotros lo hacemos para hacer sal del mundo, para darle el sabor del Evangelio, que es el sabor de Jesucristo, cuando vamos al otro para revelarle que Dios lo ama y se preocupa por él, y lo atendemos de esa manera, también nosotros estamos dándole un sabor especial a la obra que se hace. Y no olvidemos que no solamente podemos pensar que somos actores para los demás, muchos otros lo son para nosotros. Nosotros recibimos ayudas, nosotros recibimos igualmente acciones que nos vienen en nombre de Dios para nuestras mismas necesidades. Otros son sal del mundo para nosotros. Así lo tenemos que llegar a tener. No nos pongamos entre los no necesitados, siempre pongámonos entre los necesitados del mundo para poder compartir. Nos dice igualmente el Evangelio que ustedes son luz, la luz del mundo. La luz es necesaria. Estamos aquí en esta capilla iluminada. En épocas antiguas no existía, apenas había unas diminutas lámparas que apenas se dejaban ver y trabajar. Tenemos hoy ese gran servicio de la luz, de todas maneras. Pues bien, el Señor les dice: ustedes son la luz del mundo. Iluminar el mundo con una luz, no meramente humana, sino divina. El proyecto salvador de Dios es la luz del mundo. Es la manera como Dios quiere iluminar el mundo, a los hombres, sus caminos, sus mentes, su corazón. El Señor nos dice, Jesucristo, que Él es luz, yo soy la luz. Pero también a Dios decimos, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿Dónde vamos a buscar luz? En Dios. ¿Para qué? Para ver el camino de la vida, para vernos nosotros mismos, para identificarnos, para ver a los demás a la luz de Dios, para saber ver que en el otro hay una presencia divina que yo tengo que amar y respetar. La luz de Dios me sirve para eso. Mis compromisos en el mundo los tengo que ver así. ¿Dónde encontrar esa luz? En la palabra de Dios. Luz, tu palabra nos dice un salmo, luz en mi sendero. Son palabras que nos trae precisamente la palabra de Dios. La palabra de Dios lo es. Los sacramentos son luz. El bautismo, los primeros cristianos lo llamaron el sacramento de la iluminación cristiana, y a los recién bautizados los llamaban los iluminados, los que han recibido la luz de Dios, los que tienen esa manera de ver con la luz iluminada de Dios, la luz que Dios ilumina. Todo esto es la luz de Dios. Y la luz nos viene también a través de la palabra de los demás. Aquel que me aconseja, aquel que me ayuda, me está dando una luz. Aquel que se acerca a mí en un momento importante de mi vida, una tribulación, en una oscuridad, y me habla en nombre de Dios, me está dando luz. La luz es comunicativa. Dice el texto, la luz no se encierra, la luz no se esconde, la luz se exhibe, y el cristiano lo debe hacer. Así pues tenemos estas palabras que nos dicen cómo ser luz del mundo, cómo ser sal del mundo
hoy, en medio de las tinieblas de este mundo en que nosotros, precisamente nosotros, vivimos. Y el Evangelio ya al final nos habla precisamente de esa luz que debe iluminar, pero nos dice que somos responsables de esa luz. Que si el mundo se oscurece, es porque la luz de Dios no ha llegado, porque nosotros somos portadores de la luz no nuestra, sino de la luz misma de Dios. Como lo hizo Pablo. Podemos leer, para terminar, la carta de San Pablo a los Corintios, lo que hay allí. Hermanos, cuando visité por primera vez, no fui a daros a conocer el designio revelado por Dios, haciendo alarde de elocuencia o de sabiduría, pues había decidido, mientras estuviera con vosotros, no saber nada fuera de Jesucristo y Jesucristo crucificado. Y me presenté ante vosotros débil, temeroso, temblando de miedo. Y con mis palabras y mi predicación no pretendí exponer argumentos sabios o persuasivos, sino mostrar la fuerza del Espíritu y del poder divino, para que vuestra fe no se basara en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Bien, ese es el testimonio de Pablo. Escribe a los Corintios su experiencia de apóstol, de misionero en esa iglesia de Corinto. Corinto es una ciudad que existe todavía, claro, en Grecia. ¿De dónde venía Pablo? Los Hechos de los Apóstoles nos dicen que venía de Atenas. En Atenas se encontró con los filósofos, los sabios del mundo, allí, en el Areópago, donde había estado antes, aquellos grandes, Platón y demás, en ese mismo sitio. Dialogó con ellos, les expuso lo que quería de una manera muy especial. San Pablo notó que se habían burlado de él, que solamente 2 personas, quizás otros, acogieron su palabra, un hombre y una mujer. Y de ahí pasó a Corinto, otra ciudad griega, una ciudad muy distinta. Corinto era un puerto, y los puertos tienen otras preocupaciones distintas de la filosofía. En los puertos hay el comercio, hay incluso el crimen, la vagabundería, se diría, las malas costumbres, todo lo que se puede ver en un puerto. Es ahí donde llega el Evangelio, a una profunda oscuridad. ¿Quién lo lleva? Pablo. Por eso dice, es bueno tener ese contexto para entender un poco por qué Pablo se presenta así, como tembloroso, como lleno de miedo. Ese Pablo grande, ese Pablo lleno de sabiduría de Dios, sin embargo manifiesta una profunda debilidad. Cuando llegué, los visité a ustedes por primera vez. No fui a darles a conocer el designio revelado por Dios, haciendo alarde de elocuencia o de sabiduría, haciendo alarde, como dirían hoy en día, quizás descrestando a los demás. No fui a ustedes así. Quizás piensa él que llegó un poco así a Atenas, pero aquí llegó de una manera profundamente distinta, inmensamente distinta, pues había decidido, mientras estuviera con ustedes, no saber nada fuera de Jesucristo y de Jesucristo crucificado.
Lo que él buscaba era eso, la persona de Jesús, penetrar en su misterio, saber qué significa Jesús y Jesús crucificado para el mundo. Ese Jesús crucificado que sigue presente en el mundo, hablando en el mundo. Pablo dice, no voy a presentar argumentaciones distintas, voy a presentar a Jesucristo y a Jesucristo crucificado. Él se daba cuenta, y lo va a decir inmediatamente después, que eso era hasta cierto punto un escándalo y una locura. Escándalo para los judíos, que precisamente el Mesías fuera un crucificado. ¡Qué escándalo! Locura para los griegos. ¿A quién se le ocurre que un crucificado sea el Salvador del mundo? ¿En qué mente puede caber? Son las locuras de Dios, diríamos, que son la máxima manifestación de la razón. Así pues, predicó a Jesucristo crucificado, y no presente ante ustedes, y me presenté ante ustedes débil, temeroso, tembloroso, temblando de miedo. Y con mis palabras y mi predicación no pretendí exponer argumentos sabios o persuasivos, sino mostrar la fuerza del Espíritu y del poder de Dios. Así pues, Pablo fue allí y de esa manera iluminó ese pueblo, para que buscara y encontrara, no en la sabiduría humana, sino en los designios de Dios, su salvación. Esto fue la acción de Pablo. ¿Qué estaba haciendo Pablo allí? Podemos decir, estaba iluminando y estaba dando sabor, un sabor nuevo, distinto a esa vida de Corinto. Estaba haciendo sal y luz del mundo. Su palabra y su evangelización no tenían otro compromiso, otro motivo, otro objetivo que ese: iluminar el mundo con la luz de Dios, para que todos aprendieran a ver las realidades que se viven, no con los ojos pobres del hombre y de su razón, sino con la luz de Dios, hacerla propia, y darle al mundo un sabor distinto, un sabor divino en todo lo que hacemos. Eso fue lo que hizo Pablo. Pues bien, ese es el gran desafío de nosotros hoy, de ustedes, mío, de todos los bautizados, de todos cuantos creemos en Cristo, quienes quiera sean. El gran desafío es ese. Hemos recibido, hemos sido iluminados antiguamente en el bautismo, en las ceremonias de bautismo, cuando a mí me bautizaron. A ustedes no, pero a mí me bautizaron sí. El ministro, el celebrante, daba un poquito de sal al niño o a la niña que iba a ser bautizado, y algunos se saboreaban con ese minúsculo granito de sal que les daban. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque estaban constituidos luz y sal del mundo. Para eso así, y para que esa sal y ese evangelio los preservara del mal. Pidámosle pues al Señor que podamos recibir esta palabra. Pronto ustedes van a tener sus misiones, sus trabajos llamados apostólicos, la pastoral. Vayan allá, pero vayan como sal y como luz. No la de ustedes, no una sal propia, no una luz propia, sino la de Cristo. Así como Pablo dijo, no mi sabiduría, no mis argumentos, sino los de Cristo. Y los de Cristo son los de Cristo crucificado.
Pidámosle pues al Señor que podamos vivir esta palabra que Él nos brinda en este domingo. Démosle gracias por su palabra y pidámosle que podamos hacer la vida. Digámosle, queremos Señor Jesús, y vas a reírse entre nosotros. Amén.